Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Ayer, si ustedes escucharon el programa, recordarán que hablamos de una escritora norteamericana llamada Ayn Rand, que escribió un libro bastante curioso en muchos sentidos llamado La Rebelión de Atlas, que yo les recomendé leer, sobre todo fuera que tiene bastante entretenido el libro. En su parte central tiene una exposición bastante sistemática, supuestamente de un personaje del libro, de la filosofía objetivista de Ayn Rand, y que, como les contaba, está en el polo opuesto de los discursos ahora prevalecientes. Y a la pasada, en algún momento, pensando en voz alta acerca de cuáles son los antecedentes que alimentaron, o si no alimentaron, que son más o menos similares al pensamiento de Ayn Rand, me les mencioné a la pasada a Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, y vamos a hablar un poco de él, porque un poco más de lo que hablamos ayer, que no fue mucho. Partamos con los datos biográficos. Estamos hablando de un filósofo nacido en 1844, alemán, y muerto exactamente en el año 1900, es decir, vivió apenas 56 años, y además no murió en buen estado de salud mental. Tuvo toda la vida con problemas de salud, pero al final además lo atacó algún tipo de dolencia mental y quedó más o menos un poco majareta, digámoslo así. Él fue filósofo, crítico cultural, le hizo muchas cosas, poeta, filologista, de hecho empezó como filólogo, y un académico en latín y en griego. Este es el tipo de académico de gran nivel que no eran tan raros, tan escasos en esos años de la educación europea, en que se suponía, como les he contado muchas veces, que un académico dedicado a las humanidades especialmente tenía que saber por lo menos latín y ojalá griego también, y eran hombres de vastos y eruditos conocimientos. Él comenzó justamente su carrera como filólogo, o sea, examinando textos clásicos, y fue el profesor más joven, que era muy talentoso, en lo que llaman el chair los gringos, como quien dice el curso principal, el profesor principal de filología clásica en la Universidad de Basel, cuando tenía apenas, como digo, 24 años. Renunció el año 79, cuando empezaba nuestra guerra del Pacífico, debido a problemas de salud, y casi todo su trabajo lo realizó en la década siguiente. En el año 89, o sea, bastante antes de su muerte, 11 años antes, a los 44, sufrió un colapso y una completa pérdida de sus facultades mentales, y en los últimos años estuvo viviendo al cuidado de su hermana, de su madre, de su mamá, hasta el año 1897, y después se hizo cargo de la hermana. Ahí sí entra a jugar su hermana. La hermana se llamaba Elisabeth Foster Nietzsche, y finalmente murió en 1900. Creo que en alguna oportunidad he contado como anécdota de este personaje, a propósito de gente interesante de esa época, Harry Kessler, el llamado Barón Rojo, un hombre de la nobleza o de la aristocracia o de la élite, no sé cómo decirlo, alemana, que escribió lo que ha sido considerado las memorias de la Belle Époque. Él llevaba un diario, este señor Kessler, que lo empezó a escribir, qué sé yo, de colegial a los 14, 15 años, y hasta casi el último día de su vida, o muy poco antes de su muerte, lo escribió. Fueron encontrados sus diarios, son una especie de memoria de ese periodo histórico tan interesante de Europa. Este hombre Kessler conoció a todo el mundo que contaba, en las artes, en la ciencia, todo el mundo. Y entre otros conoció a Nietzsche cuando ya estaba postrado, y cuenta cuando lo fue a visitar a casa de su hermana, o sea, ya en el año, creo que fue el mismo año que murió, y cuenta la impresión que le dio este hombre echado en un sillón, que lo miraba, dice, si no me equivoco, con la atención completa, pero al mismo tiempo absolutamente incapaz de comprender con que te mira un perro. Un perro que te mira mientras tú estás a lo mejor escribiendo un libro o haciendo una tarea compleja, y te mira con mucha atención, pero obviamente que el perro no tiene la más mínima idea de lo que uno está haciendo, en qué significa eso. Y así lo miraba a él este señor Nietzsche. Una cosa muy penosa, de que un genio termine de esa forma. Vamos ahora a sus años productivos.
él tocó una serie de temas. Me acuerdo, El origen de la tragedia, me parece a mí que uno de sus primeros libros, uno de los más importantes. Tenía una visión completamente original respecto al pensamiento y a la postura filosófica y vital de los griegos. Él nunca se tragó el cuento de que los griegos vivían algo así como esas estatuas impávidas, ¿no es cierto?, con una sonrisa leve dibujada en el rostro, mirando todo como desde el Olimpo. Había un fuerte elemento vital, agónico en el mundo griego, que se expresa en las religiones, los cultos, en estos cultos, estas religiones de culto prohibido, lo que se llama el aspecto dionisíaco en la cultura griega. Y todo eso, en cierto sentido, está en la tragedia griega. Bueno, es un libro sumamente interesante, El origen de la tragedia griega. Él se inspiró originalmente en la filosofía de un filósofo que es mi filósofo de cabecera, como ustedes saben, que es Alberto Schopenhauer. También revoloteó alrededor de la figura de Wagner, el músico que estaba en ese momento inventando nuevos procedimientos musicales, estaba componiendo sus óperas tan distintas a lo convencional. Conoció a Goethe. No, a Goethe no lo puede haber conocido. Se inspiró en Goethe. Goethe había muerto hacía rato ya. El libro más importante de él, creo yo, bueno, hay varios libros importantes. Está El origen de la tragedia. Está su análisis de la religión, de la moralidad cristiana, el que él miraba con un tremendo desprecio. Él la consideraba una moralidad para esclavos. La moralidad del esclavo es la del que busca salvarse en otro mundo, la del que ama o tiene una especial inclinación por la debilidad, por los débiles, por la compasión, que tiene un desprecio por el amo, por el pagano, por la fuerza, que mira con sospechas. No sé si a ustedes todo esto les suena más o menos familiar, ¿no? El cristianismo, y les debe sonar familiar porque de algún modo las doctrinas modernas políticas socialistas, progresistas, son una versión, yo diría, secular, una versión atea del cristianismo. Él miraba eso con mucho desprecio. Para él la moral era la moral de lo que es vivo y lo que crece y lo que tiene vitalidad, y por lo tanto es la moral del amo. Es la moral, por ejemplo, la moral pagana, una moral que no se hacía muchos remilgos con la debilidad, que no andaba, digamos, derramando lágrimas por los vencidos, sino que era la moralidad de la vida. En la vida, hasta en las plantas, lo que crece, crece y lo demás se jode, por así decirlo. Y la naturaleza nos inclina a derramar lágrimas por los vencidos en la lucha eterna, que es la naturaleza. Bueno, todos estos conceptos muy interesantes de Nietzsche, y que tienen más de una cosa rescatable, por decirlo suave, es lo que llevaron a gente que no ha leído en su vida Nietzsche a considerar a Nietzsche como uno de los padres filosóficos del nazismo. Y no puede haber nada más opuesto al nazismo, que es en el fondo una religión ideológica que exalta la masa y la fuerza bruta. No tiene nada que ver con el refinamiento, con lo que veía Nietzsche como fuerza, que tiene que ver con una fuerza espiritual, con una elevación, no con un rebajamiento a la brutalidad. La brutalidad no tiene nada que ver con el concepto de moralidad superior de Nietzsche, que miraba con un enorme desprecio, un poco como Schopenhauer, ese tipo de postura. Él caracterizaba al sujeto humano como expresión de la competencia entre voluntades, como la voluntad por el poder. Pero el poder entendido, vuelvo a repetir, porque aquí hay muchas confusiones semánticas, no el poder entendido como lo puede entender algunos de nuestros políticos de tercera categoría, como ganar pega, ganar elecciones, aprovechar que el mundo se va a acabar. Estamos siempre aquí hablando en un nivel completamente diferente. El lenguaje, desgraciadamente, ha traicionado a Nietzsche y se le ha puesto en una postura que no corresponde en absoluto. Él fue el que desarrolló conceptos como el Übermensch, el hombre superior. La doctrina del eterno retorno es la doctrina que dice de que todos nosotros hemos vivido la vida que tenemos trillones de veces y la volveremos a vivir. Hay un eterno retorno de lo mismo. Y el libro más interesante de Friedrich Nietzsche es, creo que se los mencioné ayer, así hablaba Zaratustra, porque ahí está resumido
por así decirlo, su visión moral de qué es lo que vale, qué es lo que tiene que ser la aspiración del hombre. La historia es la siguiente. Se supone que Zaratustra existió un Zaratustra efectivamente. Zaratustra es un tipo que ha estado solitario viviendo en una montaña, siguiendo un poco es como Buda, que está solo por mucho tiempo hasta que finalmente viene con su doctrina budista. Está Zaratustra y baja finalmente la montaña y se mete a una villa, un pueblo, y empieza a predicar. Y lo que predica básicamente es lo siguiente: que ellos, o sea, todos nosotros en el fondo, los hombres comunes y corrientes, que vivimos en gran parte sumidos en la esclavitud de la carne, de los más bajos, brutales y chantas deseos de sexo, comida, poder, entendido de la forma brutal, que todo eso no vale nada, y efectivamente no vale nada, y que lo que hay que aspirar es a hacer posible el superhombre. ¿Qué llama a él el superhombre? No llama superhombre a un tipo como Superman, a un tipo como los oficiales del ejército nazi, a tipos brutales, asesinos, criminales, o a explotadores o abusadores. El superhombre es una concepción espiritual superior. Así como nosotros, los seres humanos, somos superiores espiritualmente a los monos. Si, por ejemplo, hubiera habido un Zaratustra mono, que le hubiera predicado esto a una horda de monos, le habría dicho: la razón de ser de nuestra vida como monos es ayudar, facilitar y promover que emerja el Homo sapiens, que es algo superior. Y eso nos justifica incluso como monos, que la vida siga ascendiendo a través de nosotros, que seamos, y esto se lo dice Zaratustra a los habitantes de ahí, que seamos como el puente, ya que no vamos a ser superiores, que seamos al menos como el puente que hace posible el tránsito hacia el hombre superior. Entonces Zaratustra, por supuesto, toda esa gente que lo está escuchando lo escupen. Y así continúa el libro con las prédicas de este personaje Zaratustra, que promueve la idea de que la vida se justifica. En el fondo lo que está diciendo es: la vida de un ser humano se justifica si uno apunta a algo superior a uno mismo. Él lo llama el hombre superior, uno podría pensar una causa superior. Y esa concepción muy aristocrática de la vida. Aristocracia significa los mejores. Esa concepción de que la vida tiene sentido, no. Si uno trata de emparejar la cancha, como está de moda decir, si uno trata de tender la mano a todo el mundo, si uno trata de generar eso, lo encontraba despreciable Nietzsche, ese concepto de el bien común, de que simplemente la razón de ser de una sociedad es que estén todos gorditos, felices, calentitos. Que todo eso, esa mirada al ombligo de la humanidad, tratando de buscar simplemente una especie de estado general de satisfacción, lo que podríamos llamar ahora el estado de bienestar. Todos tranquilitos, todos contentos, todos con su televisor, todos con comidita calentita. Todo eso lo encontraba despreciable. Él encontraba de que la razón de ser de la vida de un ser humano, de cualquier vida, es aspirar a lo superior, que la vida pase por nosotros y construya cosas cada vez superiores. Como ustedes comprenderán, una tesis como esta no puede ser y nunca va a ser popular. Lo popular es lo que va directamente al estómago de casi todos nosotros. Es decir, métanse el superhombre donde les quepa, diría una persona común y corriente. Lo que yo quiero es un bono de esto, un subsidio de lo demás allá, asegurarme la pensión, asegurar mi vida, estar yo feliz y contento, ¿no es cierto?, pasearme por el mundo con mis pantalones a medio poto y que nadie me diga nada, y todos somos iguales, todos somos igual de chanta, pero estamos todos calentitos, todos juntitos. Bueno, esa es la visión que tiene mucho más llamada que cualquier cosa que hubiera dicho Nietzsche. La visión de él es la visión que corresponde a una sociedad aristocrática. Tendrían que uno retroceder a la Grecia clásica para encontrar una visión pagana del mundo, una visión aristocrática y elitista del mundo, donde lo que interesa es el desarrollo personal, el triunfo, el éxito entendido, no simplemente, por supuesto que puede entenderse así, muchos lo entendieron así. Los griegos no estaban exentos de todas las vulgaridades de la raza humana, y para muchos era simplemente una cuestión de poder por el poder. Pero cuando uno lee a los filósofos clásicos de esa época se da cuenta que había otra visión también. Esa visión desapareció completamente con el triunfo del cristianismo en el mundo romano ya,
y se impuso esta otra concepción donde lo que interesa es la salvación, o sea, vivimos en pecado, no somos criaturas que tengan que desarrollar más lo que son, sino que tenemos que salvarnos de lo que somos, tenemos que rescatarnos del pecado original y tenemos que pensar en el otro mundo y tenemos que pensar en los demás y tiene que como imponerse la caritas, la caridad y todo eso. Y eso se ha convertido en una visión absolutamente predominante hoy en día. Yo no estoy diciendo que sea buena o mala, estoy simplemente describiendo los hechos, completamente contraria al pensamiento pagano antiguo. Y Nietzsche, que partió como filólogo y como hombre estudioso de la cultura griega, ¿no? Romana, griega específicamente, yo casi podríamos decir que es el último avatar que yo conozca, filosófico. Quizás podríamos agregar a la Ayn Rand, de la cual hablábamos ayer, que promueve esa visión que hoy en día, desde el punto de vista del universo en que nos movemos, parece una cosa monstruosa, o sea, simplemente maligna incluso. Es decir, porque por supuesto, dentro de la concepción en que nos movemos, el individualismo, que también es atacado ferozmente por los sectores progresistas, y hablan de la cultura individualista, que eso tiene que terminar, que el modelo liberal ha promovido la cultura individualista. Bueno, todo eso es pecaminoso. En forma automática se ve como un pecado. Aquí lo que interesa es la colectividad, y dentro de la colectividad nos interesa que estén todos calentitos, que estén bien. No hay un referente superior, entendido como superior a nosotros mismos. No hay una idea de que la humanidad en este momento de su historia es simplemente un puente, un peldaño para una humanidad superior que pueda existir mañana, más inteligente, más espiritual, más elevada. No, nosotros tendemos a considerarnos como un fin en sí mismo. O sea, el fin entero de la historia humana es que doña Juanita esté calentita en su casa. Eso es. Para decirlo así en forma, si ustedes quieren, un poco burda, pero más o menos se trata de eso. Es una filosofía y una postura de mirarse el ombligo. Ya sea mirarse el ombligo en términos religiosos, yo quiero mi salvación, irme al cielo, o mirarse el ombligo en términos simplemente políticos, incluso ateo, yo me miro el ombligo en el sentido que quiero que estemos todos súper bien y que nadie esté ganándole a nadie, eso del individualismo, eso de la selección, eso de la discriminación, todo eso es pecado. Curiosamente, en algún momento, por lo menos, en el pensamiento marxista, ha tenido varias etapas el pensamiento marxista. Yo recuerdo haber leído de estudiante, no me acuerdo a qué filósofo neomarxista o marxista, que el comunismo en algún momento se planteaba las cosas de una manera un poco más nietzscheana, en el sentido de que la idea, la razón de ser de la sociedad comunista, no era sencillamente que todos estuvieran calentitos, sino que era permitir el desarrollo del hombre comunista. Y el hombre comunista se entendía un poco como el Übermensch de Nietzsche, se entendía como un ser que no trabaja ni descansa, sino que es un hombre completo, fíjense ustedes, completo, un hombre cuyo espíritu, cuyo su trabajo, toda su vida es una entidad completa, no es un hombre que está esclavizado durante 8 horas en el trabajo y después se convierte en un pobre tipo que tiene que anestesiarse con televisión o con lo que sea en las horas de ocio. No hay esa separación, sino que todo lo que hace es creativo. Esa es una visión superior. Pero esa visión superior hace rato que desapareció del mapa. Era la visión superior que de algún modo distorsionado, si ustedes quieren, justificaba a ojos de los comunistas de ese periodo cualquier brutalidad que el régimen de ahora, socialista o comunista, pudiera producir. Porque siempre estaba la idea de que no importa los sacrificios que se le impongan a las masas humanas de ahora, que son resultados de toda la historia cultural primitiva del ser humano, lo que importa es crear el hombre superior, el hombre comunista, el hombre completo, una nueva generación humana por la cual vale la pena que se sacrifique, como ya se han sacrificado de todas maneras generaciones y generaciones de hombres, que se sacrifique el actual. Y detrás de este concepto, que quizás ni siquiera era muy consciente, se pueden explicar por lo menos parte de muchas de las grandes masacres que generó el sistema comunista, especialmente en la época de Stalin. O sea, siempre había como una especie de justificación, el fin superior de crear una humanidad finalmente liberada
de la explotación, de la separación entre ocio y trabajo, de la alienación, como ya llama un concepto muy importante en el marxismo, la alienación, que consiste en que uno se pierde a sí mismo en estas actividades rústicas de alimentarse, de ser explotado por otro o de explotar a otro, que también aliena. Ya ven ustedes, ahora ese tipo de discurso, por supuesto, ustedes no lo van a escuchar en ninguna parte, en ninguna sección, en ningún rincón de lo que podría llamar los territorios ideológicos progresistas, comunistas, marxistas, socialistas o como quieran llamarse. No se va a encontrar. Ese pensamiento desapareció. Ahora, totalmente, digamos, usemos la palabra contaminado, si ustedes quieren, influido por la concepción cristiana, humanista, también dirían, socialdemócrata del mundo. Ahora, una vez más, el objetivo de la vida humana, de la acción política, de todo, no es ese hombre comunista superior o ese hombre superior a la Nietzsche, sino que es el bienestar, estar calentito de la colectividad. Ustedes ven que ahí hay en cierto sentido, un rebajamiento bastante importante de la altura filosófica de ese pensamiento. ¿Qué más puedo decirles de Nietzsche que ya no... Podrían ustedes, si están interesados en él, por supuesto, van a encontrar antecedentes en la internet con fotos y con detalles de su vida y las obras así, con todo detalle, pero no estamos aquí para hacer tal cosa. Quiero recalcar el hecho de que su filosofía no tiene nada que ver con los conceptos brutales del nazismo, que hizo exactamente lo contrario que habría hecho Nietzsche. Fíjense ustedes qué es lo que hizo el nazismo en Hitler y su cuadrilla de asesinos. Liquidaron a la mejor gente de Alemania. No promovieron el superhombre o ni siquiera promovieron la cultura, promovieron la persecución de todas las personas de origen judío, muchos de los cuales eran profesores, músicos, artistas, desde luego estaba Einstein entre ellos. Es decir, hicieron exactamente lo contrario. Promovieron, en cambio, es cuestión que ustedes vean fotos, incluso porque se les ve hasta en la facha, los altos oficiales del partido nazi eran unos brutos, simplemente unos pobres, infelices, ignorantes, muchos de ellos, la mayoría. Algunos no, había en algunos de ellos un refinamiento perverso, pero la mayoría eran unos brutos. Y esos eran los superhombres, los superhombres de Hitler quizás, pero no eran los superhombres de Nietzsche en absoluto. El superhombre de Nietzsche es un concepto, como les digo, espiritual. No tiene que ver con andar con un pistolón al cinto, matando gente, ni mucho menos. Lo que hizo Hitler fue deshacerse de los hombres superiores y mujeres superiores que habían, no todos, pero de una gran parte. Así es que fue una rebelión, al revés, podríamos llamar al movimiento nazi una de las formas, quizás la más asesina y pervertida, de rebelión de las masas, contra todo lo que es de superior, de refinado. Todos aquellos que en un momento dado se sintieron que podían darse el gusto de vengarse contra la superioridad intelectual, salían a las calles a quemar libros. Esa es la imagen que ustedes tienen que nunca olvidar del nazismo. No estaban promoviendo que llegaran más arriba los mejores intelectuales alemanes, judíos, de lo que fuera, da lo mismo eso, sino que estaban promoviendo que el hombre de la calle, bruto, el tipo resentido, rencoroso, el perdedor, se pusiera un uniforme y saliera a darse el gusto de quebrar vidrios, quemar libros y eventualmente cometer crímenes en masa. Así que no podemos asociar a un hombre como Nietzsche, que era refinado, un hombre que le gustaba mucho la música, incluso compuso algunas cositas para piano, me parece. Un hombre, entre paréntesis como anécdota, fue el único intelectual importante de esos años que reconoció el valor de la ópera Carmen de Georges Bizet, porque en esa época en que él operaba, Nietzsche, el grito y plata en materia de ópera era la que para mí es intolerable, pero es cuestión de gusto, claro, música de Richard Wagner, estas óperas espantosas que aparecen unas señoras gordas, inmensas, siendo de damas así, guerreras de valquirias. Bueno, en medio de ese mundo donde está quizás expresado lo más, no sé si lo peor, pero lo más grandilocuente, el espíritu alemán, ¿no? La gran ópera wagneriana, por supuesto Carmen, que tiene un tema tan diferente, parecía una cosa muy rara. Lo mismo la música de Georges Bizet. Bueno,
Nietzsche la reconoció en todo su valor. Y Nietzsche también reconoció el elemento vulgar que había en esa grandilocuencia wagneriana. Por lo tanto, ven ustedes un hombre que tuvo mucho talento para ponerse en contra no solo del espíritu, el espíritu cristiano que él tanto despreciaba, esta cosa de andar siempre preocupado de los débiles. Por eso es que se llama esta una religión de esclavos el cristianismo. Pero volvamos a insistir, porque aquí lo que él está planteando, lo que él planteó siempre, tiene que ver con un desarrollo espiritual de la humanidad, que lamentablemente usó esa expresión superhombre que nos hace pensar en un supercriminal, en un Superman, en un hombre dotado de poderes físicos o que es capaz de pisotear a todo el mundo. No. Nunca estuvo en esa parada Friedrich Nietzsche. Es uno de los hombres, uno de los filósofos peor interpretados, diría yo, el peor interpretado de toda la historia de la filosofía, por lo menos la filosofía moderna. Porque aquí entra a tallar el tema, un tema que toqué en algunos programas atrás, no sé si es un tema o una anécdota o lo que quieran, cuando yo les dije que la interpretación o la captación de la obra de los demás es directamente proporcional a las capacidades que tiene el que la capta. Y así como una persona que es totalmente ciega no puede captar las bellezas de una pintura, así como una persona bastante chanta mentalmente no puede captar las sutilezas que hay en una obra literaria o musical, del mismo modo, con todo respeto, si no se tiene alguna educación, no se puede captar más que la cosa, y en forma distorsionada, más elemental, lo que así es interpretada de Nietzsche. Entonces, para los brutos del mundo nazista, ellos entendieron superhombre como esto, como ponerse un uniforme negro y andar con una pistola disparando para todos lados y matando gente. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, porque eso lo hace cualquiera. Matar, atacar, ser violento, robarle las cosas a los demás, apoderarse de lo ajeno y con eso fundar una dinastía, a lo mejor incluso, eso lo hace cualquier pelotudo, digamos, eso es como lo común y corriente, eso es la parte animal de la raza humana. No tiene nada que ver con la superioridad espiritual que estaba planteando Nietzsche, que, si me permiten una digresión, creo que la superioridad espiritual va de la mano exactamente con lo contrario. O sea, el tipo realmente intelectual, espiritualmente superior, no es un depredador, no es un acaparador, no es un explotador, no es un soldado violento, no es nada de todo eso. Porque eso ya lo dejó atrás hace mucho rato. No está preocupado de esas cosas, está preocupado de desarrollar su espíritu, en última instancia, al estilo de los budistas, de ver, digamos, el espíritu del creador, de la mente cósmica, llamémoslo de alguna manera. Así es, pues, yo les recomiendo, si les interesa Nietzsche, van a encontrar más detalles en Wikipedia de él, pero sobre todo les recomiendo que lean Así hablaba Zaratustra, que ha sido traducido millones de veces al castellano. Yo creo que debe haber varias ediciones ahora lo ideal es leerlo en el idioma original, pero el idioma original en castellano hay muy buenas traducciones, así que les dejo como tarea conseguirse así Das Spoken Zaratustra, ¿ok?